Vamos a empezar con la charla de hoy. La idea es, como esto no es un curso, es simplemente una exposición donde podemos intercambiar experiencias y también charlar entre todos los que estamos acá. La idea es el tema de hoy: control del hormigón fresco, retos y soluciones en condiciones extremas de bajas, altas temperaturas y viento. Agregué lo del tema viento porque estamos justo en una zona en donde hay vientos interesantes, donde nos encontramos con problemas también con ese tema. Entonces, bueno, la idea era hablar de ese tema. Bueno, condiciones extremas. Hormigón seguro, claves para el control en la obra. Puntos clave. El hormigón cambia sus propiedades en función al entorno, o sea, lo que tiene a su alrededor que interactúa con él en cuanto a sus características químicas, físicas, etcétera. El control en obra es clave para evitar estas patologías a corto y largo plazo. Las condiciones que tenemos en cuanto a la ubicación de la obra también son importantes, debido a que un llenado de hormigonado de una pieza estructural puede estar al aire libre, bajo techo, como puede ser un piso, o quizá por ahí estamos entre tres medianeras con edificios altos y estamos bastante reparados, entonces el efecto del viento, por ejemplo, no estaría actuando. Tendríamos un tiempo donde tenemos sombra, o sea que por ahí tampoco nos perturba el sol. Pero bueno, esas son las posibles escenarios donde tenemos el hormigón expuesto. Vamos a arrancar a hablar por el tema de las bajas temperaturas. Ahí tienen para mirar un par de fotos a medida que voy avanzando, con los efectos que se pueden ver a simple vista de lo que le pasa cuando es afectado por una baja temperatura, ¿no? Efectos en la obra. Bueno, agregué efectos en la obra y efectos en la planta, porque si hay algo que la gente no conoce, ¿qué es lo que pasa puertas adentro de la planta antes de que llegue el hormigón a la obra? Porque muchas veces el cliente dice, no me llega el hormigón, ¿por qué se demoran tanto? ¿Qué es lo que pasa en la planta? Llaman enojados porque no les está llegando el hormigón y también tenemos problemas dentro de la planta de hormigón. Entonces, esto también viene al caso para aclararlo, porque yo, como también estoy trabajando en una planta elaboradora de hormigón, les puedo contar qué es lo que pasa dentro de la planta. Bueno, vamos a hablar en principio de lo general a lo particular. El agua cambia su densidad y estado cuando baja la temperatura. Sí, a medida que baja la temperatura sabemos que el agua se congela, pero si se congela, no tiene el mismo volumen, aumenta su volumen. Como pueden ver en la foto, empieza a reventar el hormigón para todos lados. Bueno, el hormigón es afectado cuando se congela el agua en su interior, rompiendo la matriz del mismo, dice. La solución es uso de aditivos, mantas térmicas, carpas con vapor para curado y regulación de la temperatura. Dentro de lo general podemos decir esto. Efectos en la planta. Bueno, el agua se congela en los reservorios, donde se tienen los tanques de agua, y en los caños de los circuitos de carga, ¿sí? de la planta. Producen roturas de válvulas y cañerías. Nos ha pasado muchas veces. Un camionero que se olvida de vaciar el circuito de agua en el propio mixer, hablando del mixer, sin ni hablar en la planta. Al otro día se encuentran con que se revientan la cañería, se abre como la costura, se abre tremendo, o revientan las válvulas cuando hay mucho frío. Los áridos no están exentos, los áridos también están afectados por el frío, ya que también tienen su humedad propia, ¿no? No están secos totalmente, siempre vienen con un grado de humedad, y también el efecto de la temperatura hace que esa humedad, que es agua contenida en los áridos, se congele. Ni hablar si estamos en una zona donde hay nieve y
por ahí, si los tienen al aire libre sin tener un techo, queda la nieve arriba de los áridos. Con lo cual la nieve es agua. Bueno, ahí está lo que le decía. Los camiones hormigoneros pasan por efectos similares a los antes mencionados. Cuando queda agua en los circuitos, pasa lo mismo que en el resto de la planta. ¿Sí? La solución es el vaciamiento de los circuitos, pero esto trae retrasos en el inicio de la jornada. ¿Qué les puedo contar de esto? Hay veces que tenemos temperaturas bajas hasta casi el mediodía y muchas veces se arma una grilla para, para entrega de los hormigones a los distintos clientes y bueno, eso se ve retrasado totalmente. Ni hablar si hay un hormigón bombeado. Y a veces suelen ser un montón de metros cúbicos. Y con eso retrasa bastante el tema de la entrega, ¿no? Entonces, eso produce retrasos en la hormigonada para los clientes que tienen pocos metros cúbicos que tirar. ¿Sí? Muchas veces la gente se enoja porque no le llega el hormigón. No traté el tema de la lluvia. Acá hay un tema importante que, ya que me acordé, lo voy a nombrar al final. Cuando termino de hablar de temporada, de la parte, porque dijimos bajas, altas y viento. Bueno, termino de hablar bajas y cualquier cosa, si me estoy olvidando, me hacen acordar que vamos a hablar del tema qué pasa con la lluvia, porque también es un efecto en planta que nadie lo tiene en cuenta. Hay muchos que hormigonan con día de lluvia, ¿sí? Ya sea que esté reparada o no la obra, porque muchas veces dice vamos a tirar igual, si total está bajo techo, bárbaro. La gente está bajo techo, menos el camión con el que maneja la canaleta para tirar el hormigón que está afuera. Así que guarda con ese tema también. Hicieron Bueno, una consulta. sí, En este caso, por ejemplo, bueno, cuando ya ya se está preparando el hormigón, ya está por ejemplo, en el camión, supóngase, ¿vio? En el camión hormigón, el camión, ahí que se está batiendo todo. Una vez que, si bajó mucho la temperatura, ya no hay vuelta atrás, ¿no? O ahí le echan los aditivos. O sea, una vez que, si usted vio que, por ejemplo, o ustedes siempre prevén, por ejemplo, no se hace hormigón porque bajó mucho la temperatura, o puede ser que cayó de sorpresa, que estaba planificado hormigonar, y que después, la pregunta es si una vez que se hormigonó, o sea, se tal hormigón, y bajó mucho la temperatura, no hay forma, o se le puede agregar aditivos o se puede perder el hormigón ese. mira, el factor sorpresa puede suceder hasta con los días de lluvia, inclusive. Nos ha pasado una hormigonada de 160 metros cúbicos y a las 9 de la mañana hubo que cortar la hormigonada por la lluvia. Claro. Con todas las cosas que te produce interrumpir una hormigonada y en medio de una losa, ¿viste? Hay esas cosas a veces conviene cortar la hormigonada a tiempo, generar cuñas que se llama, del hormigón en la losa, en las vigas, generar una cuña, cosa que después se pueda empalmar el hormigón nuevo y seguirlo otro día. Una cuña que termine en punta, una cosa así. Claro, tratar de generar, viste que cuando vos vas volcando el hormigón, Sí, en la parte última donde estás echando, en vez de que quede como quede, no, la tratás de dar forma de cuña. perfecto. Cosa que cuando venga el hormigón fresco nuevo, la cuña le permita un mejor agarre, digamos, ¿sí? Claro. Y después se usa un Cicadur Gel 32, por ejemplo, que es para pegar hormigón fresco con endurecido, y el hormigón puede seguir adelante. Lo que vos me decís con respecto al frío, particularmente vos, bueno, eso hay muchos que no lo saben, pero la realidad es que hay que tener en cuenta que hay una amplitud horaria en el día. Y básicamente por eso, como salió tu pregunta, hay muchos que no lo conocen. Bueno, ¿qué es lo que tenés que tener en cuenta? En principio, tenés que saber que la amplitud horaria para inviernos donde hay mucho frío está entre las 11 y las 5 de la tarde, ¿sí? Esto te lleva a reprogramar como jefe de obra un montón de cosas. Primero,
tenés que saber qué volumen vas a tirar. Segundo, disponibilidad de camiones, frecuencia de los camiones. Saber si el de la planta te puede garantizar que vos tenés que bajar 5 camiones y lo vas a hacer antes de las 5 de la tarde, ¿sí? Eso es uno de los temas. Si vos tenés que tirar 15, 20 viajes, guarda. Entonces, preferible que vos estimes hasta dónde vas a llegar y sabes que te va a quedar holgado con el tiempo para después seguir empalmando el hormigón y hormigonando. Claro. En el caso del frío, vos podés hacer esa estimación. La lluvia no te da tiempo. Nos pasó, estaba de lo más bien, pero a ver, también es muchas veces vamos a hormigonar porque tenemos que hormigonar. Está nublado, dale. Pero después es mucho más caro el problema. Porque si te llega a lavar el hormigón, la capa de arriba o la unión, estás en el horno. Sí, Después no sirve eso. No, a El mí me abono quedó sirve. una duda con el sí. tema del hormigonado. Eso es lo que mencionó usted con el tema de la secuencia de llenado en caso de que no se llegue a llenar toda la superficie de una losa. Estos casos por ahí, los más comunes serían cuando estamos hablando de grandes superficies de losas, ¿no? Donde en un día no se puede llenar toda la losa, sino que por ahí se llena la mitad y la otra mitad. Eso sería, o sea, a eso se le podría llamar como junta fría, puede ser. Cuando llenas el hormigonado un día y después el otro día hormigonas de nuevo, pero sirve el hormigón, ¿no? Te voy a sacar esa duda que está muy buena la pregunta. Las juntas frías se pueden generar hasta con el mismo hormigón fresco, porque eso es un problema que sucede cuando ya una parte está fraguada o está fraguando y vos le venís con el hormigón fresco encima. Eso siempre sucede en verano, o sea, hay más probabilidad que te suceda en verano, porque Bien. el hormigón acelera su fraguado. Y si hay demoras en los viajes, cuando viene el segundo se te genera una junta fría, pero no por el frío, sino porque uno ya tiene una densidad y una dureza mayor, por así decirla, que el hormigón que está viniendo y que ya no se pega bien con esa. ¿Qué se hace? Bueno, cuando vos, o sea, en la obra siempre hay que tener nylon. Sabemos que el nylon te salva las bolsas de cemento si te cae la lluvia, te salva del viento, te salva de la lluvia, siempre hay que tener nylon. Cuando vos ves que estás en un tiempo de verano y que hay en el primer y segundo viaje vos ya te das cuenta. Si ves que hay demora, el que está en obra tiene que estar en contacto con planta. Che, ¿cómo estamos? ¿Ya salió? ¿Lo están cargando? Vos sabés a qué distancia está la hormigonera por lo general. Y podés estimar. Bueno, suponiendo que estamos en el horno, no, todavía no me llegó un viaje, pasa siempre a veces así. No me llegó un mixer, todavía no te puedo cargar. ¿Qué haces? Subís un poco de nylon arriba, acomodás para que se forme un poquito como cuña, por así decirlo. Si querés, lo rociás un poquito con agua y le pones un nylon en la unión donde va a venir el próximo, para que no se forme esa junta fría. Eso es algo muy práctico para evitar el problema de la junta fría. Junta fría, vuelvo a decir, no es por tanto que hace frío, sino porque un hormigón se fragua antes que el otro y no se alcanzan a pegar entre uno y otro. Bien, y por ejemplo en los casos donde, no sé, se tenga que llenar la losa de un hormigón, pero de grandes superficies, y donde solamente esté planificado, digamos, que se llene en tal día la mitad de la superficie y al día siguiente la otra mitad, o sea, una vez el hormigón ya endureció. En esos casos, Se ¿cuál pone sería? un adherente, el Cicadur Gel 32, un epoxi, Bien, y genera cuña, como te decía. Trata de generar ok. cuña. El epoxi dura entre media hora y una hora el efecto. Eso se tiene que colocar en el momento. Los pinceles que los usás para colocar no sirven más, porque eso se endurece en el pincel y no sirve. Así que tenés que saber que vas a tener que comprar varios pares de pinceles por las dudas, tener el Cicadur Gel 32 suficiente para la superficie que vas a pegar, y estamos hablando de losas y vigas. Cuando hablamos de columna, al haber una superficie muy alta,
que comprime, quizás con un poco de cicalátex o tacurú, que le dicen, que le tires de arriba un pequeño baldecito con bastante sin diluir, por así decirlo, ya te va a pegar, ¿sí? Buenísimo. Pero cuando estamos hablando de miembros como vigas y losas, ahí sí necesitas el otro producto para que se agarre bien. ¿Y qué tan efectivos son estos productos a largo plazo? Puede ser que Espectaculares. no hay ningún problema a largo plazo. Se han hecho ensayos a flexión en vigas en laboratorio y se rompe la viga en otro lado y ahí no. Mira, En la Universidad de Morón, que es donde yo estudié, se hicieron ensayos. mira. Claro, entonces sería lo mismo que hormigonar Es como si lo todo el hubieras mismo hormigonado el día. mismo día, más Claro, o menos. tal cual. Sí, o No sea que sabía. en ese aspecto no hay problema. Buenísimo. Bueno, vamos a seguir charlando ahora. Ahí vamos con lo que sigue. Bueno, ahora vamos a ver qué nos dicen las normas CIRSOC 201 al respecto. Definición. Este reglamento define como tiempo frío al periodo en el cual durante más de 3 días consecutivos existen las siguientes condiciones. La temperatura media diaria ambiente es menor que 5 grados centígrados. La temperatura ambiental es igual o menor a 10 grados centígrados durante mediodía de cualquier periodo de 24 horas. Este reglamento considera como temperatura media diaria ambiente al promedio de las temperaturas máxima y mínima que ocurren durante las 24 horas de 2 días consecutivos. Ahora voy a contarles algo del tema de los famosos 5 grados. Eso es un secretito que hay. Temperaturas de colocación de hormigón fresco. La temperatura de colocación del hormigón fresco inmediatamente después de su colocación debe ser igual o mayor que la indicada en la línea 1 de la tabla 5.11, que es la que viene ahora después. Dichas temperaturas mínimas tienen en cuenta la temperatura ambiente y la menor dimensión lineal de la sección transversal. Bueno, vamos con lo que charla acá la norma un poquito. Se dice que tiene que haber 3 días como para poder determinar de que estamos en clima frío, según lo que dice, o tiempo frío, la norma. Más allá de, nadie se va a poner a leer la norma a ver, hoy 0 grados y nos vamos a ir a poner a leer la norma a ver qué dice. Ya nos damos cuenta que es 0 grados. Y no nos hace falta que nos dé mucho para esto. Bueno, a los efectos de, ¿cómo se dice? De la norma tiene que prefijar una temperatura y la temperatura, digamos, que nos asegura que el hormigón no va a tener problemas es 5 grados. Me ha pasado muchas veces en donde teníamos direcciones de obra y yo como, digamos, como encargado de la empresa constructora o como jefe de obra, no te dejaban tirar porque estamos hablando del arranque de la obra, ¿no? Voy a aclarar. Me estoy refiriendo al momento del arranque de la obra, a hormigonar. No tenemos 5 grados, no podemos arrancar. Bueno, acá les cuento el secretito. Es el siguiente. Nosotros, por experiencia, en la planta de hormigón, sabemos que cuando ya tenemos 3 grados en ascenso, podemos empezar a cargar los camiones. No ha pasado de gente que lo ha pedido con 0 grados. Vaya a saber cómo le fue. Pero como yo estoy encargado del control de calidad y de la dosificación de los hormigones en la planta que yo estoy, los tengo cortitos con ese tema porque o sea, una cosa es lo que quieren y otra cosa es después salir a palear el problema que te puede traer si funciona o no sale bien la hormigonada. Es más barato decirle espera un rato más que si esa movida sale mal. Entonces nosotros sabemos que con 3 grados en ascenso a partir de la mañana estamos hablando, ya podemos empezar a cargar los mixers para mandarlo a obra. Que digamos, en el transcurso de ese tiempo y la llegada a obra, seguramente que ya va a estar cerca de los 5 grados. Eso es algo que ustedes tienen que saber para que no se cierren en decirle, no me cargues hasta que no sean 5 grados. No, sépanlo que con 3 grados en ascenso no tenemos problema. El problema es si ya hacen 5 grados a las 5 de la tarde, que yo sé que va a descender la temperatura
y ahí sí me va a jorobar el hormigón. Esa sí es trágica. Y si llega a pasar eso, ¿de quién es responsabilidad de la planta que hizo el hormigón así? Se puede hacer que baje mucho la temperatura y... Mira, las normativas las conocemos en planta, ¿cómo es que se dice? Las conocemos y sabemos qué es lo que está bien y lo que no, para no tener que después caer en un juicio o algo por el estilo. Por ende, cuando está haciendo mucho frío y el cliente son las 9 de la mañana, llama, che, el hormigón no llegó, y no estamos en temperatura. Si el cliente dice, bueno, no, sacámelo igual, se manda el hormigón, se escribe en el remito, temperatura y envío a pedido del cliente, entonces nosotros tenemos un resguardo de que la orden fue del cliente, no nuestra. Nosotros dijimos, mira, nosotros como mínimo 3 grados en ascenso y ya nos cubrimos. O sea, nosotros no podemos ir en contra de lo que dirían las normas, por así decirlo, porque si nos hacen un juicio por no cumplir la normativa, después hay que pagarlo, no queda otra. Así que, bueno, ese es uno de los tips que se los cuento, que no, la norma no te lo dice, ¿sí? O sea, a la mañana para el arranque, con 3 grados en ascenso, ya está, lanzá. Podés hablar con planta y preguntar si el reservorio tiene hielo en superficie, que no sería nada porque la toma está abajo. Entonces el agua ya está líquida, ¿sí? Y con muy pocas probabilidades, o sea, ninguna probabilidad de que se vuelva a congelar, porque lo lógico es que a las 9 de la mañana caliente el sol y aumente la temperatura, así que no sería problema. Eso es algo que lo tienen que saber para poder manejar con cintura, de saber si ustedes como jefe de obra le detienen o no le detienen la hormigonada a la planta, ¿sí? Para que no les hagan lío. O sea, ustedes tienen que, ahora que saben esto, ustedes mismos son los que pueden controlar el tema de la temperatura al momento de pedir el hormigón. Bueno, hay una tablita, acá tienen, ven, nieve arriba del hormigón. Bueno, esta es la tablita que nos da la norma y que lo divide entre el 1 y 5 digamos, de distintas tipologías, por así decirlo, ¿sí? En la 1 están teniendo en cuenta la mínima dimensión lineal, porque de acuerdo a las dimensiones de lo que yo estoy hormigonando, es más o menos trágico, por así decirlo. Entonces, para piezas menores de 30 centímetros, ahí sí necesito que la temperatura esté en obra de 13 grados para arriba. Y así va bajando en función del espesor, como lo ven acá. Acá tienen como un detalle de la temperatura mínima recomendada a la salida de la planta dosificadora según sea la temperatura del aire. Por ejemplo, la temperatura del aire está entre -1 grado y 7, y también, de acuerdo al espesor, por ejemplo, para el más desfavorable, para menores de 30, tiene que estar en 16 grados. Bueno, y acá hay varios más, pero esto es lo que plantea la norma. Vuelvo a decir, como jefe de obra, no vamos a andar con esta tablita y viendo la temperatura a ver si va o no va. Lo más práctico, porque vamos a hablar de lo más práctico y para la obra, acuérdense de los 5 grados y sé un poco, bueno, acá nos habla de las dimensiones. Si tenemos que llenar un tabique de 15 centímetros, tiempo frío, guarda, ahí sí pongámonos más, porque ahí nos está diciendo menor de 30. Tenemos que llenar un tabique, conviene que esté un poquito más alta la temperatura, para que no tengamos problema en el vaciado. Así que bueno, acá tienen varios datos. Igualmente, en el apartado 5.11, por eso dejé los numeritos del CIRSOC 201, pueden consultar o leer las demás consideraciones. La norma la tienen o la pueden bajar de internet, la norma CIRSOC 201. Bueno, la temperatura de colocación del hormigón no debe superar en más de 10 grados a los mínimos indicados en la línea 1 y debe estar lo más próxima posible a esos mínimos. La temperatura del hormigón fresco a la salida de la planta elaboradora debe tener en cuenta las pérdidas de calor durante el transporte. Sabemos que eso es un problema que puede suceder a la tarde ya, ¿sí? Porque a medida que
que va atardeciendo, sabemos que va a empezar a ser más frío. Acá nos habla para ese caso. A ese efecto se debe calcular la temperatura a la salida de la planta que permita cumplir con la temperatura mínima de colocación por defecto. Se deben utilizar los valores indicados en líneas 2, 3 y 4. Bueno, la norma nos habla de otros aspectos que los voy a puntear porque si no era copiar demasiado de la norma y lo pueden leer ustedes. Tenemos el primero, temperaturas máximas de calentamiento de los materiales. La norma prevé una temperatura para el calentamiento de los áridos, ¿sí? El cemento no se calienta. Después, algunos aspectos en cuanto a la elaboración del hormigón, ¿sí? Son aspectos, digamos, más de la planta. Y el último es con respecto a la colocación. Les tiro algunos de los tips. Por ejemplo, nevó. Yo no puedo tirar el hormigón arriba de la nieve que está en los encofrados. Tendría que, digamos, tratar de sacarla y así poder tirar. Les voy a contar un caso particular. En una losa una vez había que tirar un hormigón de esos con pendiente, ¿vieron? Para el escurrimiento de la losa plana para el pluvial. Resulta que habían regado la losa el día anterior, se había encharcado y la dejaron lista para tirar. Al otro día, cuando vinieron, se había formado una película de hielo tremenda arriba de la losa. Moraleja, no pudieron hormigonar, porque si vos hormigonas arriba de eso, no se pega ese hormigón con pendiente que vos le vas a poner, no se te va a pegar a la losa. Si no se pega. Es un caso. Por eso es importante también cómo está aquello que va a recibir el hormigón, ¿sí? En el caso ese. Bueno, protección y curado del hormigón. Cuando se espere que la temperatura media del ambiente descienda por debajo de los 5 grados, después de su colocación, el hormigón fresco debe ser protegido y mantenido a temperaturas iguales o mayores que las mínimas establecidas en la línea 1, que es la que vimos hoy, de la tabla 5.11. Durante un periodo no menor que el indicado en el artículo 5.11.6.2, con las aclaraciones indicadas en los artículos que mencionan ahí, para no andar repitiendo los numeritos. Bueno, para proteger el hormigón del efecto de las bajas temperaturas, se deben utilizar cubiertas con aislantes térmicos que aprovechen el calor de hidratación o cerramientos que permitan calentar con vapor de agua el recinto en que se encuentra la estructura. Sí, para mantener la temperatura se emplean radiadores o calefactores a combustión. Se deben adoptar las precauciones necesarias para evitar el secado del hormigón. Además, los gases de combustión se deben conducir hacia afuera del recinto calefaccionado para evitar la exposición del hormigón a una atmósfera contaminada con el anhídrido de carbono. Bueno, ahí en las fotos se ven unas lonas sencillas y después tenemos estas que son naranjas, son mantas que ya tienen más espesor y se le coloca arriba de la superficie para evitar la evaporación y que se nos vaya a congelar el hormigón. Como verán, ahí se ve el vapor que va liberando el hormigón porque sabemos que el hormigón para fraguar produce calor, ¿sí? Una reacción exotérmica. Así que bueno, con estas cosas le ponemos arriba para evitar que se nos vaya a arruinar Acá en la foto están viendo carpas que se arman, se cierra bien todo y se les coloca vapor caliente. Es El que es la curado del primera hormigón dura... vez, Sí, discúlpame. No, es ¿cómo? la primera vez que veo que se le colocan mantas o estos elementos. ¿Es común en obra Sí, igualmente colocarlos? Porque sí. es la Sí, primera vez que los veo, la verdad. yo trabajé allá en el Salar de Olarós, por ejemplo, Mm, y allá lo aplicamos porque, por ejemplo, hubo un día a las 11 de la mañana tenía 20 grados bajo cero. ok, Sí, estábamos cerca de la cordillera ya, donde estaba yo justo trabajando en ese momento. bien. Ya, Entonces, se compran o se mandan a fabricar estas mantas térmicas para tapar el hormigón, si no se arruina. Lo estas que pasa que, bueno, en mantas, Puerto Madryn básicamente tenemos siempre bajas temperaturas, pero no alcanzan a ser lo que son tan extremas como en otros lados.
¿viste? Es extremo, pero tampoco tanto. Hay peores. Buenísimo. En Madryn, con que lo tapes con nylon y lo dejes ahí bien tapadito, zafás, vamos a decir. Perfecto. Después, básicamente ahí en Infaluar, una vez que estuvimos llenando la parte de electrólisis, armamos se alquiló como si fuera una de circo y se hizo toda una gigante, toda la zona en donde se iba a hormigonar y se hizo como estás viendo en la foto. Acá en Madrid se hizo, ¿entendés? Y se cerró todo, se hormigonó con bomba y se le mandó calor para protegerlo. O sea, yo por suerte, bueno, tuve la experiencia de ver varias cosas de todo de esto. Mirá. Parece no común, pero Kevin, créeme que vos no tenés idea a dónde te va a llevar el destino. Todo Ok, lo que te estoy contando puede ser que te salve, ¿sí? seguramente. Sí, Porque sí. la previsión ante un conocimiento y trabajando en jefatura de obra tiene un valor tremendo. Estamos hablando de millones de pesos de una obra, ¿entendés? Entonces, ese es el tema. El jefe de obra no tiene nada que ver con esto, pero de paso te pongo el bocadillo porque sé que andás por ahí, por esos lados ya. El jefe de obra tiene que estimar qué va a pasar con el clima. Yo, por ejemplo, ahí en Buenos Aires miraba el radar, eso me lo enseñó otro ingeniero, no es que lo sabía. Y le había agarrado la mano porque me había enseñado a ver cómo estaba el cúmulo de nubes y podía estimar con en tiempo real, cuánto faltaba para que llegara el chubasco de lluvia arriba de la obra. Ah. O sea, si vos le agarrás la mano, vos podés practicar. Agarrá, te metés en imágenes de radar, te fijás el cúmulo de la nube y lo vas viendo cada una hora. Y vas viendo cómo se mueve. Entonces vas a aprender cómo es la secuencia de las nubes para que cuando llegue al foco donde vos estás por hormigonar, a qué hora te va a llover. Eso lo podíamos hacer en Buenos Aires. Acá no se puede, porque no tenemos Claro. imágenes de radar. Pero fíjate vos, eso también es viable y se puede hacer. No Mirá. obstante, en grandes rasgos hay imágenes de radar a lo macro y que te ayuda y tenés que conjugarte con información meteorológica de cómo, en qué dirección viene el viento. Entonces, sabés si el cúmulo de nubes que estás viendo en las imágenes de radar van a ir a parar para donde vos tenés la obra. O sea, todos estos detalles que te digo son vitales para el buen jefe de obra. ¿Entendés? El tema de estimar, ver el pronóstico para saber cómo son las temperaturas te va a ayudar. Para saber el tema de la lluvia también. Tenés que estar atento. Tal Muchos cual. no lo saben o no lo han experimentado, pero se puede estimar todo eso. Mirá, me vengo Eso a enterar está. recién que nada, ese sería el rol del jefe de obra. Yo pensaba que en esos casos, no sé, tenías como un asesor o alguien que nada, te guiaba y te decía, che, este día te recomiendo no hormigonar porque va a llover o tal cosa. Pero eso de que el jefe de obra prevea esos detalles es algo que me entero recién. Mirá. Sí. Vos lo que tenés que hacer como buen jefe de obra es abrir el paraguas antes de ser el culpable vos de no haber tenido en cuenta esa situación. Tal cual. Entonces, vos lo que tenés que hacer es preverla. ¿Qué es lo que quiere la empresa y tu jefe superior? Hormigonar. Avanzar. Hoy hay que hormigonar. Tal cual. Entonces, ahora que sabes esto, vos estimá, empezá a mirar, fijate. Si vos ves que va a llover, vos cubrite, informá a tu jefe superior, mirá, está anunciado lluvia, ¿qué hacemos? O sea, vos tirá la pelota a él, no seas vos responsable. Claro, tal cual. Vos decís, yo por mí, no hormigono. Pero tenés que aprender a leer los colores del acúmulo de nubes. Claro. Porque, es más, hay colores donde te dice granizo, lluvia normal, lluvias leves, chubasco. Es más, a veces ves cómo se está moviendo
en 2 imágenes sucesivas vos ves cómo se está moviendo la nube y sabés que no va a llegar a tu obra y ahí te ganás un galardón. No, hormigonamos, me ha pasado. Y lo peor de la gente en la que está a cargo está que se lava las manos porque está nublado, nos van a mandar a casa y vos agarrás y decís, no, preparen todo, las botas, agarren la pala, ya viene el camión y se quieren matar. Tal cual, es así. Como jefe de obra vos tenés que saber que tenés que encarar siempre para adelante, no para atrás. No te tiene que detener nada porque el tiempo es plata en la jefatura de obra. Tal cual. Así que bueno, con esto que dice acá. Bueno, por acá ya está. En caso de emplearse un curado húmedo con aporte de agua o vapor, el mismo debe ser interrumpido no menos de 12 horas antes de que se termine el periodo de protección establecido y se permitirá que el hormigón se seque lo suficiente durante el periodo de ajuste gradual de temperatura, hasta alcanzar las condiciones ambientales del tiempo frío. Finalizado el periodo de protección, en caso de que existan temperaturas ambientes por encima de los 10 grados, durante más de 12 horas de cualquier periodo de 24 horas por 3 días consecutivos. Se debe considerar que el hormigón no está más sometido a tiempo frío y sobre él se continuará el curado normal. Bueno, estas son cosas básicas que te las pide la norma, pero bueno, un poco siempre el sentido común, ¿viste? Lo que hay que lograr es que esté curado, lograr el curado que uno busca y protegerlos del frío lo que más se pueda. ¿Sí? Acá, cuando vine, porque eso allá en Buenos Aires no me pasaba, tenían una costumbre los que hormigonaban. Parecía cosa de brujería, como quien dice. Porque tenían una costumbre de poner hormigonás una losa y en el perímetro ponían un par de, ¿cómo se dice? Ponían un par de tambores con leña que haga humo. Y el humo dice que es como que hace torbellinos y te aleja el frío. Una cosa que usan acá como costumbre, digamos. ¿Y es Eh, efectivo eso? Según dicen, sí, yo eso no pude corroborar todavía. Bueno, frío. Bueno, iba a hablar de la lluvia. El tema de la lluvia no estaba dentro de los planes, pero lo vamos a comentar. ¿Qué es lo que ustedes tienen que saber del día de lluvia? Más que nada con la planta de hormigón. Porque ustedes me pueden decir, sí, tráeme el hormigón porque es bajo techo. Está bien, se mata mojando el pobre mixero afuera, que es el que tira el hormigón adentro de la tolva de la bomba que va para allá adentro. Pero bueno, estará con pilotos, se estará cuidando de alguna manera. El tema es el siguiente. Usted tiene que tener cuidado. Yo no recomiendo hormigonar cuando hay lluvia. ¿Sí? No recomiendo por varias razones. Y el día posterior, ojo que también hay que tener cuidado. Y les explico por qué. Porque a veces no se llega a tiempo a hacer el control de humedad en planta y se sigue tirando con la misma fórmula y el mismo ajuste que tenía el día anterior a veces. En las plantas de hormigón, que no son modo 1, de acuerdo a la normativa nueva, no tienen ese control. Entonces puede pasar de que te estén tirando con la fórmula sin ajustar la humedad. ¿Qué problemas puede traer esto? Bueno, en su época vos, Kevin, cuando hiciste suelo y hormigón, yo te lo había contado, pero vamos a recrear aquellas épocas. El hormigón se carga por peso, ¿sí? Si yo tengo que cargar 1100 kilos de arena, la máquina no sabe si es arena o es arena más agua. Te pesa 1100 kilos. Entonces, cuando hay una abundancia de agua que está pasado de humedad, te está pasando justamente eso. Entonces, si vos tenés el dato de humedad correcto, te va a descontar agua del agua que se le pone y le va a aumentar arena, porque en lugar del agua de la arena te estaba metiendo agua. ¿Me explico? O sea que guarda, porque es muy común y nos ha pasado a nosotros también, que nos llaman de obra diciéndole que le falta hormigón y tienen razón. O sea que guarda, porque no siempre se llega a controlar eso. ¿Sí? Entonces, no recomiendo. Hormigonar en día de lluvia no. Es peligroso, pues se lava la superficie.
puede pasar de que se nos vaya a las nubes la relación agua-cemento y por lo tanto te baja la resistencia. Y los días posteriores de una gran lluvia también hay que ver si se ha hecho el ajuste de humedad. Yo siempre, bueno, en la planta llovió mucho, hágale una humedad antes de arrancar la tirada. Disculpe, Sí, entonces sería menos recomendable hormigonar en días de lluvia o de humedad que en lo que hablaba acerca del frío. O sea, no es viable. frío es una cosa, ahora estamos hablando de la lluvia. La Claro, lluvia, los días de lluvia yo no lo recomiendo porque en cualquier pedacito del proceso de hormigonado puede haber un exceso de agua y no te das cuenta. ¿Sí? No sé, el agua de lluvia te puede entrar por la misma tolva superior del mixer. Se te mete agua que no la tenía prevista. Un par de litros te entra. Cuando les cuento, voy a hacer, bueno, vos, Kevin, conocés la planta, pero voy a hacer un video recorriendo la planta y contando todo el proceso para que mucha gente que no conoce cómo es un proceso por dentro puedan conocer de qué se trata el proceso de fabricación del hormigón. Así que eso les adelanto que lo voy a ir haciendo, lo vamos subiendo en videos cortos. Así que lo van a poder ver por el Instagram y demás. Me Bueno, sirve la cosa, porque todavía no lo conocí la planta. Así ¿eh? que ¿Vos me no habías sirve porque ido? Vos- no fui al final. Che, yo pensé que habías ido junto con todos los demás. Bueno, Sí, cuando sí, venga avísame y te llevo. perfecto. Sí. ¿En qué tiempo se hace el curado? O sea, ¿cuánto tarda el hormigón en secarse? Eso depende de la temperatura ambiente. O sea, se hormigonó y qué sé yo, a las 3, 4 horas ya se puede empezar a curar o cómo me doy cuenta yo cuando empiezo a curar yo el hormigón. El hormigón vos podés empezar a curar ya cuando está con textura dura, vamos a decir. Vos tocás y ya no se hunde. Cuando hace calor, capaz que a la hora y media ya está, que le podés tirar una pequeña bruma de agua arriba, ya. Capaz que ya le podés empezar a echar. ¿Viste? Bueno, les cuento lo que falta del tema del agua, de cosas. Entonces, yo no recomiendo en principio, día de lluvia, hormigonar nada. Más allá de que digan, tengo que tirar adentro de un galpón. Porque en realidad, algo que sea un hormigón pobre, ahí sí, no pasa nada. Pero un hormigón estructural no lo recomiendo. Es preferible esperar al otro día y pedir que eso lo pueden hacer, pueden requerirle a la planta hormigonera que en el remito le aclaren si le hicieron corrección de humedad, ¿sí? Por las dudas. Y le avisan que van a corroborar las ubicaciones. Entonces en planta ya se cubren. No van a dejar que llegue un camión descalibrado, por así decirlo, ¿sí? Eso es lo que tienen que hacer para evitar los problemas. Bueno, el día posterior siempre está recontraempapada la arena y siempre lo que se corrige, que es lo que más puede llegar a influir, es la arena. La piedra por lo general ni se le mide la humedad porque no influye tanto. ¿Sí? Otra de las cosas que, capaz que haga otro día una charla todo sobre hormigón elaborado. La otra cosa que tienen que saber es que preguntar en planta cuál es el agua previsto, o sea, el asentamiento, perdón, el asentamiento del hormigón previsto de fórmula. Por ejemplo, nosotros hacemos hormigones con asentamiento de 10 más menos 2. Ese es un valor recontra importante. Obviamente que tenemos que tener controles en obra, ¿no? Porque si no lo vamos a controlar, ¿para qué le voy a preguntar? Sabemos que si el hormigón se ablandó con agua y pasó los 12, estamos en problemas, Houston. 13, ponele que con 13 zafé. Pero se llega a ir a 15, ahí sí que hacete cruce, porque es probable que el hormigón esté con menos resistencia a la que corresponde. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces me ha pasado que mandamos hormigón a obra y está en 8 de asentamiento, porque pasa en verano eso a veces. Y cuando llega allá, como el que recibe no entiende ni nada, le dice, no, pero esto está duro. O le dices, ¿quiere que se lo ablande? No, ¿cómo me lo va a ablandar?
y lo hace volver loco a la gente. Porque imagínate, tiene que tirar una losa, hormigón en 8 con toda la armadura. ¿Sabes cómo se acuerdan de toda tu familia? Tremendo. Porque el tipo, como no sabe, no, ¿cómo le va a agregar agua? ¿Tenés aditivo? Te dice, ponele como mucho. Y capaz que no trajo aditivo. Eso es otra cosa. Tienen que tener en cuenta de que, bueno, si es bombeado, no le tienen que aclarar nada. Pero cuando no es bombeado, ustedes pueden pedir que venga con aditivo. ¿Sí? Así que eso es importante tenerlo en cuenta. Hay empresas que lo cobran y otras que no. Pero ante la duda, que lo traigan. Si lo van a usar, lo usan y si no, no lo usan, no lo pagan. Peor de los casos. Pero es. ¿Por qué les digo que tienen que saber cuánto es el asentamiento de fórmula? Si a mí me llega un hormigón en 8 de asentamiento en obra y a mí me dice que tengo un changüí de hasta 12, quiere decir que el que hizo la fórmula sabe, o sea, yo, sabe que le puede agregar agua porque no lo va a alterar. ¿Me explico? Ya no lo vas a alterar porque le estás poniendo el agua que necesita para estar en fórmula. Ahora, llegás a los 12 y ya está. No le pongas más agua porque lo arruinás. Otra de las cosas que suelen hacer, nos ha pasado, yo siempre les digo, a mis alumnos les cuento, les digo, el clásico hormigonar columnas o esas famosas vigas de encadenado que se dan toda la vuelta al terreno más o menos. Entonces, piden 8 metros cúbicos, porque son un montón de metros capaz. Arrancan a las 8 de la mañana y terminan a las 5 de la tarde. Como se va endureciendo, porque es lógico, está fraguando, le van agregando agua. Ni quieran saber cómo quedó lo último que hormigonaron a las 5 de la tarde, porque si en el proceso le fueron agregando agua y pasó tantas horas, lo arruinaste, pero mal, ¿eh? Y después vienen, uy, vos sabés que se está desgranando el hormigón. Y bueno, en el remito te figura, y ahí anda a cantarle a Galán, como decía mi mamá. Te figura el tiempo de descarga. En el ejemplo ese que usted dijo de 8, ahí está más grueso el hormigón, está un poquito más grueso. No, el tema de la piedra lo tenés que hablar de antemano, ¿sí? Porque vos le podés decir, mira, quiero un hormigón con piedra, como dicen en Buenos Aires, 620, ponele, 613. O piden, como acá, con hormigón de granza, le decimos acá. Pero lo tenés que pedir de antemano. Porque el hormigón, por ejemplo, el de acá, el clásico, es de 1,5 pulgadas, o sea, de 40 milímetros como mucho la piedra. Bueno. Ese es otro tema, ¿viste? El tema de la piedra en el hormigón. Pero bueno, el tema es ese, ¿viste? Tener claro que si vos vas a hormigonar columnas y tenés que gastar 8 metros cúbicos, no pidas los 8 metros cúbicos. Esto acá, lo digo yo, va en contra de mi jefe, por así decirlo, porque tenés que pedírselo en cuotas al hormigón. A las 8 tráeme 2 metros. A las 10:30 tráeme otros 2 metros, te van a recontra querer matar, porque para ellos es recontra antieconómico. Imagínate, van a mandar un mixer con 2 metros cúbicos, sabiendo que te va a gastar 8. O por lo menos, trata de apuntar a la mitad, 4 metros, y trata de meterle pata. Pero como jefe de obra, hay ciertos tips que tenés que saber. Distancia del mixer al lugar donde vas a encofrar. Saber si tenés andamios preparados y listos y comodidad para que la gente le volee en el balde y lo tire adentro de la columna. Saber que una carretilla, si bien tiene entre 75 y 80 litros, no le podés poner esa cantidad. Lleva 50 litros, ¿sí? O sea, 10 viajes, medio metro cúbico, una carretilla. Entonces, esas son las cosas. Entonces ahí vos sabés, necesito contratar por ese día 4 muchachos más y 5 carretillas. Armar los tablones para que pasen cómodo, que esté libre y cargame la carretilla y disparar para el fondo, como dicen. Y así. O sea, poderlo puedes hacer. Podés llenar con grúa y tolva, que haces más rápido. Pero son las cosas que hay que tener en cuenta cuando se va a hormigonar, porque sabemos que el hormigón se fragua.
vos tenés 1 hora, hora y media en invierno, y en verano tenés que liquidar el viaje en 1 hora en lo posible. Y contá que la normativa te dice desde que sale de planta. O sea, ya te estás robando a veces hasta media hora de un punto a otro de la ciudad. Entonces, ¿qué haces para ser más rápido? Pedís superfluidificante, te fijás el tema de la piedra, si querés una piedra más chica, y pedís más gente de ese día para la llenada, porque sabés que es algo tortuoso para llenar. Entonces son cosas que hay que tener en cuenta para evitar tener un mal hormigón en la estructura. Y más que sabemos que las columnas tienen rotura frágil, no te da tiempo a nada. O sea que en las columnas... en una hora como mucho tiene que estar vacío el camión. Escúchame, hay una obra en pirámide de un arquitecto conocido que tuvo que demoler un par de columnas porque estaban malísimas. Parecía tierra como se desgranaba. Hicieron el hormigón en el lugar. Cuando hacemos hormigón ahí en la escuela, yo les muestro a los chicos, miren la arena y la piedra que tenemos. Y les traigo la que se usa en planta. Les digo, ¿saben cuánto hacen el hormigón en obra? Te tienen que saber que el que vende arena y piedra le vende las porquerías al barrio y la mejor piedra y la mejor arena se la lleva a la planta, que es quien se la controla. Porque vos no tenés con qué controlar la calidad del árido que te están llevando. Entonces el tipo te tira el rezago a vos, te lo vende por bueno y vos haces hormigón con eso para llenar columnas. ¿Sabés cuánto hay que llenan columna a mano todavía? Ese es el tema. Y la columna es lo peor que podés hacer, porque la columna es lo que recibe la carga de todo el edificio. Entonces, la dosificación a mano es muy complicada. ¿Se puede llegar a valores buenos? Sí, pero tenés que meterle más cemento de lo que te imaginás. ¿Usted no lo recomienda entonces? No. Para una casa de planta baja y losa alivianada, sí. Pero si vos hacés 2 plantas y otro techo más arriba y el tanque de agua, y yo ya lo pensaría. Bien. Ese es el tema. Así que bueno. Ahora vamos a hablar de las altas temperaturas. Bueno, efectos en obra. Debido a las altas temperaturas se produce pérdida de agua, obviamente. Se acelera el tiempo de fraguado, se producen canales capilares, que eso después es perjudicial, porque ayuda como de disparador para fisuras también. Bueno, tenemos fisuraciones por contracciones bruscas. ¿Cuáles son las soluciones posibles? Bueno, en principio no hormigonar con temperaturas ambientes superiores a los 30 grados. Regar la superficie expuesta del hormigón, ¿sí? O sea, hormigonamos, vemos que haya tirado un poco y ya podemos empezar a tirar una pequeña lluvia para acompañar, ¿sí? Hasta que podamos regar bien. O sea, tenemos que tener pensado como jefe de obra, tener una persona que se va a encargar de armar la manguera, preparar el rociador, etcétera, ¿sí? Bueno, ni bien se pueda, dejar todo regado, tapar con nylon. Podemos usar membranas de curado como el antisol. Al finalizar, dice hacer contenciones de arena e inundar las losas. Nosotros en los bordes podemos llenar con arena, hacer montañita e inundar la losa. Eso está bueno. Bueno, ¿qué efectos tenemos en planta? Lo que la gente no sabe, qué pasa allá adentro. Bueno, los áridos están a temperaturas similares al ambiente, 30 grados. El cemento en el silo también tiene una elevada, o sea, está elevada la temperatura porque se calienta la chapa. Ahora hay de plástico, pero igual, por más que sea de plástico, se va a calentar igual. Lo de chapa, peor. Con lo cual se calienta el cemento, tiene temperatura el cemento. Los camiones hormigoneros, al ser metálicos los mezcladores, obviamente también se calientan. Soluciones posibles, bueno, tener los áridos bajo techo o regar con posteriores mezclados, porque si no se va a concentrar mucho el agua en una parte y no en todas. Y el otro que tenemos es usar hielo. Bueno, ¿qué les quería comentar? Hablando de los 30 grados, aparte de saber la temperatura, porque tenemos el termómetro, una central meteorológica en la planta, tenemos un termómetro común ahí a la mano, que nos ayuda mucho, y también tenemos termómetros para verificar la temperatura del hormigón. De mi experiencia personal, les digo que cuando hace 30 grados ambiente, hacen 30 grados o 29,9 en el hormigón.
Y nos ha pasado que son las 1, 2 de la tarde y nos piden hormigón en verano y están llenando losa, viga, todo expuesto, pero a morir. Ni hablar cuando se le combina con viento acá. Calor y viento. Eso es lo que viene después. Así que si ustedes quieren, porque siempre hablamos de la temperatura del hormigón. Bueno, cuando hacen 30 grados, tomen referencia, 30 grados ambiente, hacen 30 grados en el hormigón y lo pueden chequear. Anda ahí. O sea, no tenemos changüí. ¿Qué se hace? Y bueno, arrancar la hormigonada a las 7 de la mañana, si podés. ¿Sí? No les comenté, bueno, lo del uso de aditivos también con el frío. No, normalmente no lo usan, pero se pueden usar, digamos, aditivos que nos permitan acelerar el fraguado. Pero si lo tengo que usar estratégicamente y como jefe de obra, se lo pondría a los últimos viajes, para que cuando llegue a las 5 de la tarde, a las 6, a más tardar, el hormigón ya no le hace nada. ¿Sí? Eso hay que tenerlo por ahí en cuenta. Y eso la empresa no tiene en un armario y va y lo busca. Eso lo tiene que comprar la empresa que contrata el hormigón, por lo general. O hablar con la empresa hormigonera para que los provea antes de tiempo. Para el tema de las altas temperaturas es al revés. Queremos que se retarde el fraguado. Entonces, eso nos ayudaría a reducir digamos, el fraguado brusco. ¿Sí? Se puede también. Requisitos para el hormigonado en tiempo caluroso según la norma. Este reglamento define como tiempo caluroso a cualquier combinación de factores climáticos que asociados a altas temperaturas ambiente tiende a perjudicar la calidad del hormigón fresco o endurecido o que contribuya al desarrollo de propiedades normales del mismo. Ahí se nos pegó la letra. Ahí. Temperatura de colocación del hormigón fresco. La temperatura del hormigón fresco inmediatamente después de su colocación y compactación debe ser igual o menor a 30 grados. Cuando el proyectista establezca una temperatura menor de colocación, esta tendrá relación sobre la indicada anteriormente. Ahí se me pegó otra letra. Ahí tienen una imagen de uno de los efectos que le haría la alta temperatura al hormigón. Lo seca demasiado y se empieza a escamar. ¿Sí? Otra cosa, no lo encontré ahora porque estaba medio a la apurada, pero en algún lugar de la norma, si mal no recuerdo, decía que estos famosos 30 grados es para el hormigón sin aditivo. Si yo uso aditivos, me permite 1 grado más. ¡Guau! Guarda la diferencia. O sea, hasta 31 podría ser el límite, ¿sí? Cuando uno está trabajando con jefatura de obra, vienen los inspectores y te van a venir a decir, che, la temperatura. Entonces, si vos te sabes bien la norma, estas cosas, vos le decís, estamos en 25 grados, sí, pero la norma me permite hasta 30. ¿Sí? Y después, si quiero evitar escabullirme respecto de eso, podemos pedir hormigón con hielo. ¿Sí? Tienen otros costos, todas estas cosas. Pero bueno. El hormigonado en tiempo caluroso puede provocar la fisuración por contracción plástica del hormigón, lo mismo que ocurriría con el viento, ¿no? La temperatura indicada en el artículo 5.12.2.1 nos asegura su prevención. Cuando se hormigona en tiempo caluroso, se debe prever las condiciones necesarias para evitar la contracción plástica. Reducción de la temperatura del hormigón es el próximo tema. Para reducir la temperatura del hormigón se puede adoptar uno o más de los siguientes métodos. Usar cemento con la menor temperatura posible. Mantener los acopios de agregados a la sombra y refrigerados por humedecimiento con agua en forma de niebla para reducir su temperatura. Refrigerar el agua de mezclado. Emplear hielo en reemplazo parcial o total del agua de mezclado. Mantener a la sombra o aislados térmicamente o pintados de blanco o de color claro los hilos, tolvas, depósitos y cañerías que conducen el agua de mezclado y al tambor de la hormigonera. ¿Sí? Se utilizan colores claros, en lo posible blanco. Eso reduce muchísimo la absorción de los rayos, digamos, calóricos, de la onda calórica. ¿Sí? Acá les voy a contar otra cosa que muchos no saben de las empresas hormigoneras.
Hay plantas, no sé las nuevas de ahora, pero hay plantas que no corrigen el efecto de está más seco el árido, ¿sí? O sea, volvemos a lo de antes. Si yo tengo que cargar 1 tonelada 100 en condición de saturado superficie seca, que es la del cálculo, ¿no? Guarda, porque en el verano la arena está por debajo de la absorción, por debajo de ese valor. Por lo tanto, si vos cargas 1 tonelada 100 de arena, por decir algo, estás cargando en volumen más arena de la que necesita la fórmula. Por eso las plantas de hormigón, guarda, tienen que tener una fórmula para verano y otra fórmula para invierno. O, de lo contrario, tener en cuenta un incremento en el uso del cemento para esas épocas para compensar el desbalance que le produce el árido fuera de foco. Porque las plantas no tienen para regular cuando es más seco. Están preparadas, esto me lo dijo la gente de Beton Max, creo que es uno de las que hace plantas. La mayoría de las plantas están reguladas para tiempo húmedo. Entonces, no tiene, porque cuando es verano, tiene que descontar árido y aumentar agua. El paso inverso de la época de humedad. Eso es para que lo tengan en cuenta. Vuelvo a decir, después voy a hacer una charla donde vamos a hablar de las características del hormigón elaborado y demás, porque me interesa que sepan otras cositas más con respecto al hormigón elaborado. Porque muchos dicen, compro el hormigón elaborado y duermo tranquilo. Y no le hacen ningún control. Bueno, les comento que están errados. Si vos no le haces ningún control, guarda porque te pueden jorobar de arriba un poste. Así guarda. ¿Sí? Cuando saben que no tienen control, es como el que te vende el árido en el barrio y sabe que vos no lo vas a controlar. ¿Sí? Guarda porque ¿en dónde está el punto más importante donde la planta gana dinero? Es en la cantidad de kilos de cemento que le pone al metro cúbico de hormigón. ¿Sí? Entonces, si hay un descalabro y tuviese que agregar más cemento, no le gusta a la planta hormigonera. ¿Sí? O sea, te va a seguir manteniendo lo mismo. Buah, eso lo aclaro porque hay muchos que no lo saben. Entonces muchos dicen, le compré hormigón elaborado, aquel me cobró más barato. ¿Y vos sabés si ese que le estás comprando más barato realmente te da H20 o H30 o lo que pidiste? No lo saben. Guarda. Elaboración del hormigón. Cuando se utiliza hielo, el mismo se debe licuar totalmente antes de terminar el periodo de mezclado. O sea, hay que meterlo y mezclarlo bien con el hormigón, ¿sí? Para que se desarme. Si los agregados se refrigeran con agua en forma de niebla, se debe descontar del total del agua de mezclado, la aportada por los agregados. O sea, hay que hacer un control de humedad antes de cargar. No se debe utilizar cemento de alta resistencia inicial o aditivos químicos aceleradores, obviamente porque es verano. Se puede utilizar un aditivo retardador del tiempo de fraguado, fluidificante y retardador o superfluidificante y retardador del tiempo de fraguado del hormigón. Estos aditivos permiten compensar la aceleración del fraguado producida por la mayor temperatura del hormigón, pero no son de aplicación para resolver otros efectos térmicos desfavorables. En estos casos, la dosis de retardador se debe ajustar en función de las variaciones en la temperatura de colocación del hormigón. El tiempo de mezclado del hormigón debe ser el mínimo indispensable para producir mezclas uniformes y homogéneas en lo posible, y para el hormigón mezclado en planta fija no debe exceder los 90 segundos. Hay plantas de hormigón que tienen el mezclado en la propia planta y le tiran adentro del mixer el hormigón ya mezclado. La mayoría de las plantas, como la que se ve en esta foto que está ahí con los hilos, el hormigón se prepara dentro del mixer. Por lo tanto, cada mixer es un nuevo pastón, ¿sí? Si yo tengo una planta que hace 50 metros cúbicos por vuelta, podemos garantizar que la X cantidad de viajes que salgan de esos 50 son todos parejitos e iguales, ¿sí? Si bien la planta en cada mixer, ahora hablando de las otras, nos garantiza, porque podemos pedir el remito maestro, se llama, donde vemos cómo fueron todas las cargas. Ahí sabemos leer ese tema.
Eso está bueno, por eso digo, por ahí vamos a hablar después de hormigón elaborado, vamos a ver cómo se programan los pedidos, cómo es que el tema, bueno, varios temas que tienen que ver con el hormigón elaborado, que estaría bueno que mucha gente se entere qué pasa dentro, cómo es. Así que bueno. Colocación del hormigón. Cuando la temperatura del aire húmedo, del aire ambiente, llegue a 30 grados y se continúe colocando hormigón adoptando las precauciones estipuladas, en el artículo 5.12.3 se debe proceder a rociar y humedecer los moldes, los encofrados, el hormigón y las armaduras existentes con agua en forma de niebla a la menor temperatura posible. En este caso, inmediatamente antes de la colocación del hormigón, se debe eliminar toda acumulación de agua que pueda existir en los lugares que ocupará el hormigón fresco. Esto siempre habla de rociar un poco la superficie que va a recibir para evitar que ese calor influya en el fraguado. En caso de que las condiciones ambientales diurnas sean críticas para lograr que el hormigonado tenga una temperatura menor a la establecida, las operaciones de hormigonado se realizarán por la noche. Hay veces que se organiza para hormigonar durante la noche también. Se recomienda que diariamente y a distintas horas se registre la temperatura y la humedad relativa ambiente, la temperatura del hormigón y la velocidad del viento, correlacionándolas con el lugar de colocación del hormigón. Son datos. Protección y curado del hormigón. La superficie expuesta de hormigón se debe mantener continuamente humedecida durante 48 horas. Después de finalizada la colocación mediante riego en forma de niebla, arpilleras, humedad u otros medios de comprobada eficacia. Inmediatamente después se debe seguir con el periodo de curado húmedo especificado en el artículo 5.10. Durante las primeras 24 horas, las superficies de hormigón expuestas al medio ambiente deben ser protegidas contra la acción del viento, del sol, con el objeto de evitar fisuración del hormigón por contracción plástica y o secado prematuro. Acá se hace mención del viento, ¿sí? Los encofrados de madera se deben mantener continuamente humedecidos hasta finalizar el periodo de curado, especificado en el artículo 5.10. En ningún caso, el agua del curado debe tener una temperatura inferior a la del hormigón en más de 10 grados centígrados. Acá estamos viendo en la foto cómo se le está colocando el antisol, que le digo yo es una marca, ¿sí? La membrana de curado. La membrana de curado he visto colocarla mal. ¿Cómo se coloca bien? Bueno, dijimos membrana de curado. Hay algunos que agarran ese pulverizador y ven que le cae algunas gotitas así a lo coso y ya lo dejan. Bueno, eso no sirve, porque no forma membrana. Yo tengo que ir pintando una arriba de otra para generar una película blanca arriba, porque son de color blanco por lo general, que cuando se seca es como si yo le hubiera puesto un plastificado arriba. Es como si estuviera poniendo un nylon que se va solidificando. Se tiene que generar una lámina arriba. Y si yo no le pongo la suficiente cantidad de antisol, no cumple la función ni de curado ni de protección del sol, ¿sí? Esto nos ayuda también en tiempo que hay viento, ¿sí? Y sol. Bueno, recomiendo para los pavimentos el uso de antisol con, ¿cómo se llama? Hay dos tipos, vía agua o el mejor es el vía solvente. El al agua, porque hay muchos que agarran y le echan agua y lo agrandan y tampoco sirve. ¿Sí? Entonces, recomendaciones, el antisol al solvente, ¿sí? Es el mejor. Y generar película, pintar hasta que quede la película. Si no, no le pongas porque no está funcionando. Después tienen el uso de arpilleras, como están viendo ahí, que se moja todo, se tira las arpilleras y se sigue mojando hasta que quedan bien empapadas. Y así garantizamos, de cierta manera, que el agua no se evapore rápidamente. Vamos con el viento. Efecto cenoura. Básicamente el problema es que se evapora rápidamente el agua. Chocolate por la noticia. Bueno, problemática del viento. Bueno, y acá vamos a aclarar. Aunque no hay un capítulo específico llamado efectos del viento en la norma, lo considera un factor ambiental crítico que afecta al curado. El reglamento establece que se debe proteger el hormigón de la acción del sol y del viento, que es lo que le dije recién, para evitar la pérdida de humedad.
Soluciones en obra. Bueno, la norma, aunque no lo menciona explícitamente, en el índice prescribe la necesidad de medidas como la aplicación de barreras contra vientos, cortavientos, lonas, pantallas o el uso de membranas de curado y nebulización de agua para contrarrestar los efectos de la evaporación acelerada. O sea que podemos ir regando para ayudarnos con eso. Siempre acordarse de tener un ayudante extra para estas cosas. ¿Sí? Porque por lo general no quieren poner la gente lo justo o si es lo mejor. Y después tienen un problema y el problema después les trae pérdida de plata, que sale más caro el arreglo que el haber traído un ayudante más, que es un jornal más. Eso es importante. Como no había más datos sobre en la norma de CIRSOC, en el manual de uso del hormigón elaborado de la Asociación Argentina de Hormigón Elaborado tendremos los siguientes datos a conocer. Esto lo pueden descargar también, está en la asociación. Acá tienen un efecto ya trágico, donde se evaporó el agua abruptamente y se generaron estas fisuras, ya grietas son, no fisuras, grietas, ¿sí? Hasta una determinada cantidad de milímetros de fisura y pasando un determinado valor ya son grietas. Y estoy seguro que esas grietas van hasta abajo. La velocidad a la cual el hormigón se secará depende de la temperatura de aire, de la temperatura del hormigón, de la humedad relativa ambiente, de la velocidad del viento y del cociente entre el área expuesta y el volumen total del hormigón. En tareas de hormigonado de losas, se seca la superficie cuando el resto está aún en estado plástico, puede ocurrir fisuración plástica. Este fenómeno de secado superficial y contracción puede ocurrir toda vez que la velocidad de evaporación de agua desde la superficie del hormigón recién colocado exceda su velocidad de exudación. Figura 7, que es la que viene dando un rato, muestra el efecto de las temperaturas del hormigón y del aire, de la humedad relativa ambiente y la velocidad del viento sobre la tendencia del secado del hormigón. Bueno, acá justo preguntaba, creo que era Brian, que iba a decir, acá es donde sí corremos riesgo de la famosa junta fría. ¿Sí? Entonces, si estamos hormigonando algo que sabemos que hay demora en los viajes, hay que tener en cuenta que de mojar un poquito, rociar la última superficie y ponerle un nylon, aunque sea abollado ahí mismo, en la punta, para que evitemos que se evapore rápidamente el agua de esa parte. Después les cuento otra cosa, porque no tengo a mano a ver si lo tengo acá. Lo tengo a mano. Cuando me ha tocado que tenía 20 metros de ancho y yo vengo avanzando con la hormigonada, ¿sí? Guarda cómo hormigonan, ¿sí? Porque si ustedes no mantienen fresco el labio de ataque del hormigón, se les puede secar en una punta y en la otra están hormigonando fresco. Y cuando vuelven a esa, ya está seco o tiene problemas, guarda. Esos son casos muy particulares donde yo tengo un frente ancho, ¿sí? O en forma de L a veces también. Entonces hay que ser, como jefe de obra, hay que ser muy estratega y andar mirando ese tema, porque no puede ser que sigas hormigonando en una parte y se te esté secando en la otra. Yo lo que hacía es hormigonaba acá y por ahí esperaba, o sea, ya había pasado un tiempo y cambiaba de lugar al otro lado y hormigonaba para acá. Entonces venía hormigonando hacia el centro de los dos lados. Entonces mantengo el labio de ataque que va hormigonándose fresco. Porque si yo llego, hormigono, esto es como una máquina escribir que va y viene. Llego a la punta de la izquierda, en la derecha, en la otra punta ya se secó. Guarda. Entonces, no, la cosa es, hormigonás un poco de este lado, te van a querer matar, pero es así. Vas del otro lado y hormigonás hacia el centro. Y volvés, ¿sí? Cuando es muy ancho. O sea, ustedes acuérdense, no me puede quedar mucho tiempo un labio de ataque descubierto porque se me va a secar. O cuando mucho lo tapamos, lo mojamos un poquito, lo mantenemos rociado con nylon hasta que llego
y se va cociendo el hormigón fresco con fresco. Sí. ¿Cuánto sería más o menos, por decir, la cantidad de metros que usted Y un recomendaría ancho ya? y capaz que eso te puede llegar a suceder con 15 metros de ancho, te puede llegar a pasar, dependiendo del día, el calor, el viento, un montón de circunstancias. Te vas a ir dando cuenta con la práctica. Eso no hay nada mejor que estar ahí, al pie del cañón, para conocerlo. Está bueno ese dato por un tema también de cuando se hace hormigón visto, ¿no es cierto? Porque va a afectar el color del hormigón y la junta entre un hormigón y el otro también. Cuando estás llenando, también es importante. Vos tenés que ir manteniendo el labio de ataque húmedo para que se vaya pegando, si no se te generan juntas frías en el tabique. ¿Entienden? Nos ha tocado ahí, por ejemplo, cuando yo estaba trabajando ahí en Aluar Infa, había unos tabiques que tenían más de 5 metros de altura. Entonces, se arrancaba hormigonando y se iba dando la vuelta para mantener el labio de ataque que va creciendo fresco. Hay que analizar bien las hormigonadas. No es cosa de hormigono y ya está. ¿Sí? Todos estos tips son muy buenos, espero que les sirvan, son cosas de experiencia de la obra. Así que bueno, este gráfico, en función de la temperatura y la humedad, que son estas curvas, yo subo, encuentro un valor, me corro hacia la derecha para encontrar la temperatura del hormigón, bajo hacia abajo para encontrar la velocidad del viento y me voy para la izquierda y ahí me dice cuánta agua estoy perdiendo por metro cuadrado en kilos. Por lo general creo que era así, a ver. Indica la velocidad aproximada, lea en la escala de la izquierda la relación de evaporación. Sí, creo que era mal no recuerdo, la cantidad de kilos de agua por metro cuadrado. El hormigón está generalmente a salvo de la fisuración plástica si la velocidad de evaporación es menor de 1 kilo por metro cuadrado. A ver, nadie se va a poner a... O sea, esta tabla existe, alguien lo hizo, se puede llegar a sacar un valor, pero créanme que como jefe de obra no te da tiempo a nada. Tenés un montón de gente a cargo que todos están preguntándote qué hago, qué falta. Tenés que mirar si no te pisaron un hierro, tenés que estar viendo si de la planta está saliendo el hormigón, le tenés que estar diciendo, che, avivate, tapá con la punta para que no se nos seque, mantener, o al menos mantener húmedo, generar cuña, en caso de lluvia también. El tipo se estará matando o mojando, pero generame cuña para que enganche el otro hormigón, ya sea en la viga o en la losa. Así que ese es el tema. Bueno, le puse charlamos sobre el tema por si hay alguna preguntita y ya estaríamos dándole 1.000.000 de gracias que participaron. Ojalá que para las próximas tengamos más gente. Hoy no sé cuántos hay. 9, así que escucho si quieren preguntar o preguntar algo. Pantalla, si cualquier cosa Dale. pueden escanear el QR y seguirnos para las próximas charlas. El canal sigue abierto, ¿no? Sí, El sí. de WhatsApp. Sí, sí, tal cual. Ah, bueno, así que bueno, el que quiera comentar algo, podemos debatir acá. A mí me surgió una duda con el tema de los cuidados y tratamientos del hormigón. Si bien hablamos de bajas y altas temperaturas, sería el mismo el tratado de un hormigón, digamos, de H20 a un hormigón de H80? ¿O hay que tener las consideraciones según las resistencias del hormigón? Mirá, a medida que aumenta la resistencia, por lo general se aumenta la cantidad de cemento. Por lo tanto, si aumenta la cantidad de cemento, ¿se me oye bien? Sí, sí. Si aumenta la cantidad de cemento, también nos aumenta la reacción exotérmica. O sea, estos casos, cuando estos hormigones, estos ya son hormigones de altas prestaciones, ¿sí? Los hormigones de altas prestaciones, aparte de usar más cemento, muchas veces se usan adiciones minerales y demás. Por eso digo, un día podemos llegar a hablar también de hormigones especiales. Entonces, seguramente te vas a tener más calor y bueno, hay que ver cómo lo contrarrestamos. Quizá hay que usar hielo, seguramente. Mira, perfecto. Muy probable, ¿sí? Otra de las cosas que ya me estaba olvidando y es algo importante. Acuérdense que, bueno, acá es muy clásico usar el hormigón puzolánico. ¿Por qué? Porque estamos cerca del mar y para cuidar las armaduras. El hormigón con cemento puzolánico es
re malo el loco este, como dicen. Porque chupa agua a lo loco. ¿Sí? Entonces, en veranos es el que más hay que cuidar. Tirar bien temprano o tirar de tarde para la noche es preferible. Porque se va, o sea, capaz que sale, no sé, en 14 de planta y allá capaz que les queda en 8. Baja mucho, ¿eh? Entonces, cuando trabajen con hormigones puzolánicos, tengan cuidado de la temperatura, o sea, el verano es el más jodido, ¿sí? Así que bueno, esa es una de las cosas que también tienen que tener en cuenta. No sé si alguien quiere preguntar algo más. Muchas gracias, profe, por brindar, por compartir todo su conocimiento, ¿no? La verdad que eso es lo que, eso nos da mucho, todo, o sea, que usted comparte su experiencia, creo que es algo extra. Bueno, para eso estamos, porque, a ver, mientras más gente se capacita y entiende sobre estos temas, mejor controlan el hormigón y menos problemas a futuro tienen, ¿sí? Ese es Sí, el tema. la verdad que estuvo muy, muy bueno, muy iluminador. Sí, muchas veces son cosas que las tenés que buscar en distintos libros y también gente que tenga la experiencia para contarte, ¿sí? Yo creo que, me parece a mí, muchas de las cosas que conté de la planta ustedes no las conocían. Y no, es Por muy ejemplo, específico, muy específico. Usted es un especialista en hormigón, así que es sí, difícil encontrar otra persona con su conocimiento. el tema del hormigón elaborado, vuelvo a decir, todo el mundo con los ojos cerrados, tráeme hormigón elaborado, se lo compro a aquel que es más barato, guarda, que el que es más barato le pone menos cemento y te dice que es H21. Este es como los vinos, ¿viste? Vos te parece que es un buen vino y después cuando lo probaste te diste cuenta, ¿sí? Guarda. Yo lo que quiero hacer énfasis es, cuando se hace el cómputo y presupuesto para una obra, tengamos en cuenta los controles. Todo lo que es de laboratorio nos hace dormir tranquilo a todos. Estudio de suelo, primero que nada. Segundo, control del hormigón. Así como controlan la calidad de cualquier producto que le ponen a la obra, ¿sí? Porque si te viene, no sé, una puerta que tiene mal la bisagra, vos te das cuenta y decís, cambiámela. Pero el control del hormigón, que es la estructura, la columna vertebral de tu casa, que es la que te va a sostener todo, no la controlan. Ese es el tema. Y ahí no tenés vuelta atrás, porque si te falla la estructura, no la podés acomodar. La estructura representa más o menos el 30% de la obra. No es plata. Sí, obviamente no la tengo toda junta, pero no es plata. No podés decir no controlo. A ver, creo que las probetas ahora estaban, me comentó el otro día, justo que pregunté, creo que estaban 30.000 pesos cada probeta. A la hormigonera le decís, te vamos a tomar muestra. Ya ahí ya abre los ojos así grandes. ¡Apa! No te va se va a cuidar de mandarte todos los viajes de punta en blanco porque no sabe a cuál le vas a tomar la muestra. Ellos no se Para, pueden negar a eso, ¿no? No se puede, si uno le dice eso, no se puede para negar. nada. Mirá, yo quiero H20 o H30, lo que sea. Listo, pasame el presupuesto. Bueno, te está terminando de armarte. Mirá que voy a tener control de laboratorio, te aviso. Está bueno. Ahí es cuando lo apretás al tipo y decís, bueno, está bien, y se va a cuidar. Y se lo recuerdo varias veces. Y después cuando voy a hacer control, le hago el control a un camión al azar. Para una casa chica está bien. A ver, 3 por 4 son 120 lucas. Cuando vos por ahí estás tirando 2, 3 millones en hormigón, escuchame, 120 lucas no es nada. Un estudio de suelo sale 500 lucas, más o menos. Pero tu casa sale 20, 30 millones. ¿Te vas a fijar en 500 lucas? No te podés fijar porque te llega a fallar la estructura, que es lo que sostiene tu casa, y te sale más caro arreglar la casa que haber pagado las 500 lucas para que te hicieran el estudio de suelo. Ya pasa que eso también el cliente no lo quiere ver, eso. El cliente es el problema, que no quiere gastar, Bueno, ¿no? ¿vos te acordás que yo te pasé las fotos motivadoras?
Bueno, eso es lo que hay que mostrar. La foto es Mm. motivadora. Vos le mostrás las casas rotas porque no hicieron estudio del suelo y vos decís, mirá, yo te lo calculo, pero si Ah, pasa esto, no me venga a llamar, ¿eh? Yo les conté, creo que les mostré una vuelta, una casa que había que tirarla abajo entera y hacerle vuelta. Y el tipo se gastó, está en juicio, se gastó todos sus ahorros, vendió el auto, no sé todo lo que hizo para poder tener la casa. Y no puede vivir, se tuvo que ir a alquilar porque no le abrían las puertas y porque corría riesgo de que se le venga abajo el techo. ¿Y cómo hacemos? Y hasta que se arregle el tema del juicio. El tipo, llorar es poco. Entonces, o sea, a los clientes hay que ir por ese lado, para que hagan las cosas bien, lamentablemente. Así que bueno, una pregunta más, si no nos estamos viendo en próximas charlas. Creo que estamos, ¿no? Bueno, Cortamos la grabación. gracias por venir, espero que les haya gustado.